Bueno, hoy te voy a hablar de un tema muy importante y te quiero contar cuánto cuesta vivir aquí en los Estados Unidos, especialmente aquí en Nueva York. Y este video lo estoy am, emitiendo el día 31 de diciembre del 2022. Puede hacer que los costos asociados se puedan incrementar. ¿Y ahora por qué hago este video? Porque mucha gente piensa que vivir en los Estados Unidos genera muchos ingresos que si estamos en nuestros países de origen, y me refiero, por ejemplo, en Colombia, que si hacemos el cambio, si tú, por ejemplo, un dólar que equivale en este momento como a más o menos 3.810 pesos colombianos, si alguien se gana más o menos alrededor de 2.400, entonces está ganando alrededor de casi 11 millones de pesos. Entonces dice la gente, y he escuchado que en Instagram y en otras plataformas dicen que me estoy ganando 15, 20, 25 millones, que son alrededor de casi de 3.000 a $3.200, limpiando casas, en fin. Pero la gente no sabe que aquí en los Estados Unidos también hay muchos gastos, incluyendo los costos. Entonces te voy a mostrar en este video, si no te has suscrito y tú quieres que eh, el algoritmo YouTube de alguna otra forma te recomiende los videos que subo, que hablamos de temas, no solamente de temas generalmente de Amazon, hablamos también temas enfocados a la bolsa o temas enfocados a negocios. Y como te dije, vamos a hablar de este tema, aunque este tema no es enfocado realmente al tema de negocios, pero quise hacerlo porque hay mucha gente que piensa que vivir en los Estados Unidos se llena de dinero, que tienes una casa fabulosa, que tienes el último carro, que te llenas de dólares, pero la gente no sabe cuánto realmente cuesta vivir en los Estados Unidos, especialmente aquí en Nueva York, que es una de las ciudades más caras aquí en Estados Unidos y por ende la gente está mirando a otras ciudades, por ejemplo, como son, por ejemplo, Pensilvania, Connecticut o aquí nuestro vecino más cercano que es New Jersey, pero obviamente New Jersey hacia el fondo porque si estás pegado al río, pues obviamente te va a costar un poco más. Entonces te voy a compartir pantalla y te voy a mostrar cómo funciona. Entonces acá, por ejemplo, en Estados Unidos, las tasas de interés que más se han incrementado para este, si aquí lo miramos, para este, digamos, 2023, y acá te voy a mostrar cuál ha sido las ciudades que más han subido, en este caso, su porcentaje de renta en los últimos 3 meses. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Austin en Texas, que se la subió al 48%, Nashville al 32%, sea al 32%, Cincinnati al 32%, si te das cuenta, en el octavo lugar fue alrededor del 24%. Estas ciudades generalmente son las ciudades más caras, pero te voy a mostrar una ciudad también, aparte de Nueva York, también está el tema de Los Ángeles, que pertenece a California, y aquí pues obviamente esto es a nivel de incremento de renta. Por ejemplo, las ciudades hacia el centro, que está Milwaukee, está Kansas, pues los incrementos han bajado. Si se dan cuenta, la mayoría de estas ciudades quedan prácticamente hacia el centro. Te voy a mostrar también las ciudades acá. El costo, más o menos, a ver cuáles son acá. Por ejemplo, las ciudades que son más baratas para vivir. En este momento tenemos a Iowa, tenemos a Indiana, que también está hacia el centro, Ohio, Nebraska, Kansas, Mississippi, Virginia, Oklahoma, Michigan, Arkansas, Alabama, Dakota del Norte, Kentucky, Missouri y Dakota del Sur. ¿Y por qué hago esto? Porque estas ciudades necesitan gente, como todo mundo se va hacia el norte, o sea, lo que son Nueva York, Pensilvania, sobre todo, o hacia la parte oeste, que está, por ejemplo, la parte que es muy caro, y la parte de Los Ángeles, a la parte de California, San Francisco, son ciudades supremamente costosas. Y si nos damos cuenta, estas 15 ciudades pues ofrecen una oportunidad y obviamente el costo de vida es un poco más económico. Ahora, ¿cuánto cuesta? Ustedes se preguntarán, ¿cuánto cuesta la hora o pagan aquí en Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta una hora en promedio? Entonces, yo les quería mostrar aquí el mapita de calor en el cual, por ejemplo, para este
2023, cómo va a quedar el costo. Si nos damos cuenta, California, que son las ciudades caras, está más o menos pagando la hora 15.50. Oregon, aquí Washington, que es otra ciudad costosa, que está casi limitando con Canadá, está a 15. Y hacia el centro, lo que hablábamos de Wyoming, está pagando 7.25, Dakota, las Dakotas del sur y del norte, Iowa, la que hablábamos de las ciudades más baratas, obviamente que pues su pago de horas más económico, su renta, pero obviamente sí, esos son los salarios mínimos. Ustedes pueden conseguir un salario más o menos alrededor de 15 y 8 horas, dependiendo de lo que ustedes sepan hacer. 7.5, hablábamos de Kansas, hablábamos de Oklahoma, Texas 7.25, pero Texas también es un poco, se está convirtiendo en unas ciudades muy costosas con el tema de Austin, que está creciendo. Obviamente aquí ya van a incrementar los números de renta. Para la parte Caribe, que está en la Florida, está para este 2023, la hora va a quedar a 12. Tennessee, Mississippi, 7.25. Ustedes dirán, uy, pero paga muy barato. Obviamente aquí la renta es supremamente barata. Y acá, bueno, Pensilvania, como yo les decía, 7.25. Obviamente que la hora va a quedar también a 15. Maryland, aquí está New Jersey, que está a 14, pero realmente algunas partes pagan a 15 y aquí pues tenemos a Nueva York 14.20, pero en realidad esto es a las afueras de Nueva York. Si nos centramos, ahorita les voy a mostrar el mapa de calor de cuánto cuesta realmente una renta en promedio aquí, sobre todo en la ciudad de Nueva York. 14.20, pero realmente a las afueras, pero en la parte ciudad, en ciudad, New York City, en Long Island va a quedar casi a $15 la hora. Ahora, les voy a mostrar un poco de cuánto realmente puede costar una renta aquí en la ciudad de Nueva York. Si nos damos acá, hay una página que se llama apartments.com o apartamentos.com. Yo lo puse acá en español, lo puedes poner en inglés, pero pues para este ejercicio vamos a dejarlo en español. Vamos a colocarle aquí español. Por ejemplo, si tú vives aquí, esto es Nueva York, acuérdense que Nueva York lo compone, digamos, cinco boroughs acá o 5 partes que le llaman acá, que en este caso está Manhattan, está lo que es hacia la parte de acá, a ver si le puedo mostrar acá. Está la parte de acá, lo que es el Bronx, acá la parte de Queens y acá la parte de Brooklyn. Obviamente que la parte más cara va a ser la parte de Manhattan. Ahora, ¿cuánto cuesta una renta en promedio? Porque es que hay mucha gente que dice que se gana 15, 20 millones, si hacemos el ejemplo en nuestros países, en Colombia. Una habitación, aquí nomás de 3 habitaciones, cuesta $6.800 en la parte casi hacia Manhattan. La parte del Bajo Manhattan cuesta 3.000 a $6.000 mensuales. Entonces, ganando el mínimo, nadie puede vivir ahí con un apartamento. Ahora, 3.395 hacia el centro. Dice que una habitación cuesta, vamos a mirar este. Una habitación cuesta nomás, si lo queremos ver, $2.320. Solo una habitación. Ahora, si ustedes la quieren ver aquí en detalle, pues ustedes se pueden dar cuenta que pues esto es como, vamos a verlo un poquitico más hacia acá. Voy a devolverme acá. Y vamos a mirar acá, por ejemplo, en el Bronx, que es como la parte más barata. El promedio está en 2.199. Vamos a mirar qué tiene esto. Apenas tiene su lavandería en promedio. Y si se dan cuenta, el Bronx de las partes obviamente más económicas que hay. Acá, esto hablando de 1 a 2 habitaciones. Ahora, si ustedes se van acá, a ver, ahora me perdí acá. Vamos a ver a la parte de acá. Por ejemplo, hacia la parte de en Queens, un promedio está en 1.900. Un estudio puede costar entre 1.375 y 2.100. Si ustedes se van acá, una habitación, aquí puede costar, dice aquí, eso es como un apartamento, puede costar 1.950. Solo un apartamento de un cuarto.
2000, aquí se pueden ver $1.800, 1900, 1800, 1600, un apartamento a 3300, 1800 a 2000, 2150. ¿Qué significa eso? Que en promedio solo una habitación para usted solo, compartiendo el baño y compartiendo, puede costar alrededor entre 900 a $1.000. Solo si hablamos de, porque si nos vamos a Manhattan ya es imposible. Si nos vamos hacia prácticamente fuera de lo que es Queens, por ejemplo, aquí en Busai, 2300, 2700, eh, obviamente 2200. Entonces, con un mínimo no les va a alcanzar. Ahora, vamos a hacer como una especie de presupuesto acá y les voy a mostrar acá. Si usted es una persona sola y usted promedio, usted puede pagar una sola, solamente un cuarto paga $900. Ahora, por la comida, usted debe pagar en promedio $400 para usted solo. Yo le pongo más o menos unos 400 en promedio. Si usted, por ejemplo, pues hace mercado con el tema de la inflación que está, o el índice de precio al consumidor que está alrededor del 7%. Y si usted paga, por ejemplo, de internet o de teléfono, debe pagar, digamos, 150. Esto incluye lo que es, por ejemplo, el cable, su teléfono celular, los servicios. Obviamente, cuando usted paga esta renta, generalmente va incluido lo que es el costo del apartamento, más lo que es el gas y a veces el agua. Ahora, el transporte, generalmente si ustedes tienen carro, pues obviamente tienen que pagar el seguro y obviamente el seguro puede costar entre promedio entre 150, perdón, 200 a $250 cuando usted es primerizo. Y usted comprando su carro, pero si usted utiliza aquí el tren, pues le va a costar más o menos un promedio de 150. Este que hice otros es para comprarle el tema de lo que es ropa, lo que es accesorios para sus personales, y este que es de fondo de seguridad que le coloqué más o menos $150. Si ustedes suman estos costos mensuales, más o menos le va a dar más o menos alrededor de 1920. Ahora, ¿cuántas horas se trabajan aquí en Estados Unidos? Generalmente se trabaja alrededor de 40 horas. Por su costo, más o menos, esto me daría más o menos, si yo cojo y multiplico los 40 horas por 15, que es la hora que en Nueva York más o menos estaría hablando de $600 semanales, que es lo que se paga acá. Si ustedes lo multiplican por 4, pues le dan 2.400. Ahora, si ustedes necesitan trabajar más o menos 48 horas, pues ustedes ya van a generar alrededor de ingresos de los 1.880. Ahora, ¿qué es lo que yo hice acá? Resté total de los de ingresos menos los gastos y eso me da más o menos de $960 para invertir. Ahora, esto puede variar mucho porque si ustedes tienen carro, pues obviamente, pero si ustedes vamos a hacerlo únicamente con 40 horas, si ustedes tienen un trabajo, más o menos, ustedes más o menos les queda $480, que más o menos, si yo cojo y divido eso, esto es el porcentaje que ustedes desean invertir. ¿Qué es un porcentaje? Bueno, si ustedes invierten eso, en este caso 480, lo invierten, no sé, en algún ETF, en alguna acción, o comenzando a vender en e-commerce o en algún negocio, pues obviamente ya este dinero se lo va a multiplicar exponencialmente si ustedes tienen algún negocio que haga interés compuesto. De hecho, voy a hacer otro video de cómo funciona el interés compuesto en algunos negocios o aplicaciones donde ustedes pueden comenzar a generar ingresos utilizando el interés compuesto. Pero en definitiva, ustedes en promedio para una persona que gane más o menos alrededor de $2.400 trabajando 40 horas, solamente le quedan 480. Y eso sin contar, porque si ustedes pueden, por ejemplo, no sé, si ustedes, este dice de otros, ustedes, por ejemplo, tienen ingresos que, por ejemplo, se compraron el último celular, se compraron, por ejemplo, un carro y tienen que pagar ingresos promedio para los transportes, el promedio es de $500 más o menos entre seguro y el costo del carro. Ustedes hacen eso y compran el carro, mire cómo me va a pasar acá. Mi ingreso va a ser alrededor para invertir, lo que me va a sonar son $100, entonces tengo que tener un 4%. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que buscar otro trabajo que más o menos generen 8 horas más
para que le queden a más o menos alrededor del 20% para comenzar a invertir. Tienen que trabajar 8 horas más, porque si ustedes trabajan únicamente 40 horas, pues obviamente no les va a alcanzar. Ahora, esto también puede variar de acuerdo a lo que ustedes hagan acá. Si ustedes en sus países tienen ingreso, por ejemplo, estudiar alguna, por ejemplo, mecánica, por ejemplo, estudiaron, por ejemplo, el tema de lo que es aquí en Nueva York, bueno, alrededor de los Estados Unidos, lo que apetece mucho es lo que es panadería, por ejemplo, carpintería, lo que es, por ejemplo, lo que son los plumber o los que son los que trabajan en plomería, ganan súper bien, ganan más de alrededor de 18 a $30 la hora. Entonces, yo les quería mostrar realmente cuánto cuesta vivir aquí en los Estados Unidos. Esto es más o menos un promedio de lo que alguien viviría alrededor de $15. Y esto no es demasiado dinero como lo muestran nuestros países. Les voy a mostrar también cómo está el tema de la inflación. Vamos a ver dónde fue que lo vi acá. Acá. Por ejemplo, el tema de la inflación. Déjenme ver si les compartí. Sí. Con el tema de la inflación en Estados Unidos y aquí la canasta y la comida está supremamente cara. Si ustedes se dan cuenta, teníamos una inflación alrededor del 9.1% en julio de 2022 y acá más o menos está como el 7.1 a estos indicadores más o menos en octubre de 2022. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso es que la Fed está subiendo las tasas de interés en 0.50, que fue más o menos en diciembre, creo que fue el 23, no, como el 18, 19, hicieron la última subida. Y por ende, por eso es que están las cosas tan caras, la comida está supremamente costosísima. Y por ende, el tema de vivir aquí en los Estados Unidos, tú tienes que entender dos cosas. Número uno, si vivir en estados como los que son Nueva York, por ejemplo, Los Ángeles, Boston, hacia arriba también es costoso. La gente se muda donde no paguen tantos impuestos. Aquí se pagan dos impuestos, el federal y el estatal. Por ejemplo, en la Florida no se paga el federal, solo el estatal. Entonces, aquí en Nueva York se pagan aún tres impuestos, inclusive si tienes negocio acá se pagan más. Entonces, por ende, yo invito a la gente que si antes de venir a los Estados Unidos hagan un estudio realmente qué estado les conviene más, porque pueden haber estados donde tú puedas ganar bien, pero hagan ese presupuesto realmente, cuántos son tus ganancias, cuánto te queda para invertir o cuánto te queda para ahorrar. Y no trabajar 60 horas que la gente trabaja acá y después con el tiempo la gente se enferma porque aquí los seguros son muy costosos. No los coloqué ahí porque eso varía mucho de acuerdo como en los trabajos que tú hagas. Entonces les quería mostrar ese video realmente de la situación de cuánto dinero se puede ganar en Estados Unidos y cuánto cuesta realmente vivir aquí en la ciudad de Nueva York. Si este video te gustó, recuerda darle a la campanita para que el algoritmo de YouTube te recuerde cuando yo haga videos de, por ejemplo, de que me interesa mucho y me gusta es, por ejemplo, algunas preguntas que ustedes tengan de cómo invertir, por ejemplo, en acciones, cómo comenzar a vender en Amazon, que es una buena opción, ahorita para el 2023. Y recuerde también que para este nuevo año que arranca la otra semana, pónganse metas, ahorren e inviertan porque vienen muchas oportunidades. Los mercados están bajos y va a haber muchas oportunidades para comprar acciones, muchas oportunidades para comprar casa, muchas oportunidades si ustedes quieren comprar vehículos o carros usados. Eso sería todo. Bendiciones, que tengan un feliz año y hasta la próxima. Gracias.